Tu mandíbula está apretada, y ni siquiera te habías dado cuenta. Tus hombros no bajan. Tu respiración no termina de soltar. Estás sentado. No está pasando nada. Y aún así, tu cuerpo sigue en tensión. Como si estuviera esperando algo. Pero no sabes qué. No hay problema. No hay peligro. Y aún así, no te relajas. Ni completamente. Ni de verdad. Y lo más extraño es que, esto ya es normal para ti. Vivir con el cuerpo ligeramente tenso. Como si nunca terminara de apagarse. Y si alguien te preguntara, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste completamente relajado? Probablemente no sabrías responder, porque tu cuerpo lleva demasiado tiempo sin soltar del todo. No es algo que notes de inmediato. No te despiertas pensando, estoy tenso. Simplemente, empieza el día. Pero si te detienes un segundo, tu cuerpo ya está contraído. La mandíbula apretada. Los hombros un poco levantados. El pecho, sin bajar del todo. Como si algo estuviera contenido. Y lo curioso es que no haces nada para que eso pase. No lo decides. No lo eliges. Ya está ahí. Desde que te levantas. Te mueves. Empiezas a hacer lo que toca. Miras el celular. Respondes. Te levantas. Y todo sigue. Pero el cuerpo no cambia. Sigue igual. Ligero, pero constante. Una tensión baja. Como un fondo, que no desaparece. Solo se mueve contigo. Estás en algo, y ni siquiera te das cuenta de cómo estás respirando. Corto. Rápido. A veces casi contenido. Como si no hubiera espacio suficiente para soltar del todo. Y eso se vuelve normal. Tan normal que ya no lo cuestionas. Comes, pero no estás relajado. Hablas, pero el cuerpo sigue rígido. Descansas, pero no se siente descanso. Te sientas un momento, y en lugar de soltar, te mantienes. Como si algo dentro de ti no confiara en ese momento. Y no es algo evidente. No es una alarma. No es un ataque. Es más sutil. Más constante. Más silencioso, pero está ahí. En cómo aprietas los dientes. Sin darte cuenta. En cómo tu cuello no se afloja del todo. En cómo tus manos a veces están tensas. Sin motivo. Pequeñas cosas que pasan todo el tiempo. Y que juntas mantienen tu cuerpo en un estado que nunca termina de bajar. Y lo más extraño es que, si alguien te dice, relájate, no sabes exactamente cómo hacerlo. Porque no es solo una postura. No es solo soltar los hombros. Es algo más profundo. Algo que ya está instalado. Algo que no depende del momento en el que estás. Puedes estar en tu casa. Sin presión. Sin problema. Sin nada urgente, y aún así, tu cuerpo sigue ligeramente preparado. Como si en cualquier momento tuviera que reaccionar. Pero no hay nada a lo que reaccionar. Y aún así, no baja. No se apaga. No se suelta completamente. Y eso cambia cómo se siente todo. Porque incluso los momentos tranquilos no se sienten completamente tranquilos. Siempre hay algo. Un pequeño nivel de alerta. Un fondo de tensión. Una sensación
de que no puedes bajar del todo. Como si soltar completamente no fuera seguro. Aunque no sepas por qué. Y entonces, te acostumbras. Te acostumbras a vivir así. A moverte así. A existir así, con el cuerpo. Siempre un poco activo. Siempre un poco preparado. Siempre un poco contenido. Y como no es extremo, como no te bloquea, como no te detiene, no lo ves como un problema. Es solo tu forma de estar. Tu forma de sentir. Tu forma de pasar por el día. Hasta que, en algún momento, muy sutilmente, algo se vuelve evidente. No en la mente. En el cuerpo. Ese cansancio. Que no se va. Esa sensación. De que incluso cuando paras, no descansas del todo. Como si tu cuerpo no supiera cómo apagarse completamente. Y tal vez, no es que estés cansado de lo que haces. Tal vez, estás cansado de nunca soltar del todo. Mientras lo haces. No empezó como algo evidente. No hubo un momento claro donde dijeras: aquí cambió todo. Fue más silencioso. Más cotidiano. Más difícil de notar. Fueron pequeñas cosas. Momentos en los que tu cuerpo tuvo que adaptarse. No equivocarte. Responder rápido. Estar atento. No fallar. No incomodar. No quedarte atrás. Nada extremo. Nada fuera de lo normal. Pero constante. Y el cuerpo no entiende de intensidad. Entiende de repetición. Si algo pasa muchas veces, aprende. Aprende a anticipar. Aprende a prepararse antes. Aprende a no soltarse del todo. Porque en algún punto, estar completamente relajado no era lo mejor. No porque fuera peligroso, sino porque implicaba bajar la atención. Y bajar la atención no siempre funcionaba. Entonces el cuerpo hizo algo simple. Se quedó listo. No rígido. No tenso al máximo. Solo ligeramente activado. Como si siempre pudiera necesitar reaccionar. Y eso empezó a repetirse. Una vez. Otra. Otra más. Hasta que dejó de ser reacción. Y se volvió base. Algo que ya no depende de lo que está pasando. Algo que simplemente está. Y tú no lo ves. Porque te ayuda. Te mantiene rápido. Te mantiene atento. Te mantiene funcionando. No te pierdes. No te distraes demasiado. No te quedas atrás. Siempre estás preparado. Y eso parece algo bueno. Porque funciona. Porque encaja. Porque te permite seguir. Pero hay algo que viene con eso. Algo que no se nota al inicio. Tu cuerpo deja de saber cuando puede bajar. Cuando ya no hace falta. Cuando todo está en calma. Porque para él, todo se parece. Todo tiene el mismo fondo. Todo se siente como algo que requiere un mínimo de preparación. Entonces no espera. No espera a que algo pase. Se mantiene así. Siempre un poco activo. Siempre un poco contenido. Y eso cambia algo importante. Incluso cuando nada pasa, tu cuerpo no lo sabe. Tú estás tranquilo. Pero el cuerpo, no. Tú estás en casa. Pero el cuerpo, sigue listo. Tú no tienes nada que resolver. Pero el cuerpo, no baja. Y eso se vuelve más evidente.
En los momentos donde debería haber descanso. Te sientas. Paras. Intentas relajarte. Pero algo sigue. Algo no suelta. Algo no confía del todo en ese momento. Y no sabes exactamente qué es. Solo sientes que no estás completamente suelto. Que hay una parte de ti. Que sigue alerta. Que sigue preparada. Que sigue activa. Y con el tiempo, eso se vuelve normal. Tan normal, que dejas de notar que está ahí. Ahora, ya no lo piensas. No lo analizas. No lo cuestionas. Lo vives. Está en tu cuerpo. Todo el día. En detalles pequeños. Casi invisibles. Estás sentado, y tu pie se mueve solo. Sin razón. Sin intención. Pero no para. O estás quieto, y tu mandíbula se aprieta un poco. Sin darte cuenta. Sin motivo claro. Solo pasa. Tu respiración no baja completamente. Se queda arriba. Corta. Rápida. Como si no hubiera espacio suficiente para soltar. Y sigues. No te detienes. No lo corriges. Porque no lo ves. Porque ya es automático. Y eso se repite. Todo el tiempo. En cada momento. En cada situación. Hablas con alguien, y tu cuerpo sigue igual. Trabajas, y tu cuerpo sigue igual. Descansas, y tu cuerpo sigue igual. No cambia. No baja. No se apaga. Se mantiene en ese punto medio. Ni completamente tenso. Ni completamente relajado. Siempre listo. Siempre activo. Siempre contenido. Y eso afecta incluso los momentos donde nada pasa. Te sientas a descansar y no sueltas. Te recuestas y no bajas del todo. Tu espalda no cae completamente. Tu cuello no se afloja. Tu respiración no se abre. Siempre hay un límite. Algo que frena. Algo que no deja que el cuerpo se entregue completamente. Y eso cambia cómo se siente todo. Porque incluso la calma no se siente completamente calma. Siempre hay un fondo. Una ligera tensión. Un nivel bajo de alerta. Que no desaparece. Y con el tiempo, eso se vuelve tu normal. Tu estado base. Tu forma de estar. Y entonces ya no sabes diferenciar. No sabes cómo se siente estar realmente suelto. Porque esto ya es lo normal. Casi relajado. Que nunca llega a ser completo. Y eso se nota más cuando intentas parar de verdad. Cuando no haces nada. Cuando no hay estímulo. Cuando no hay distracción. Ahí es donde aparece ese fondo. Esa tensión leve. Ese cuerpo que no baja. Y dura poco. Porque rápidamente vuelves a moverte. A hacer algo. A llenar ese espacio. Y todo sigue igual. Sin cambio. Sin pausa real. Y ese patrón se repite todos los días. Sin interrupción. Sin descanso completo. Y eso deja algo. No dolor. No ansiedad fuerte. Algo más sutil. Un cansancio constante. Como si tu cuerpo llevara demasiado tiempo sin parar de verdad. Ahora, ya no lo piensas. No lo analizas. No lo cuestionas. Lo vives. Está en tu cuerpo. Todo el día. En detalles pequeños.
casi invisibles. Estás sentado, y tu pie se mueve solo. Sin razón. Sin intención. Pero no para. O estás quieto, y tu mandíbula se aprieta un poco. Sin darte cuenta. Sin motivo claro. Solo pasa. Tu respiración no baja completamente. Se queda arriba. Corta. Rápida. Como si no hubiera espacio suficiente para soltar. Y sigues. No te detienes. No lo corriges. Porque no lo ves. Porque ya es automático. Y eso se repite. Todo el tiempo. En cada momento. En cada situación. Hablas con alguien, y tu cuerpo sigue igual. Trabajas, y tu cuerpo sigue igual. Descansas, y tu cuerpo sigue igual. No cambia. No baja. No se apaga. Se mantiene en ese punto medio. Ni completamente tenso. Ni completamente relajado. Siempre listo. Siempre activo. Siempre contenido. Y eso afecta incluso los momentos donde nada pasa. Te sientas a descansar y no sueltas. Te recuestas y no bajas del todo. Tu espalda no cae completamente. Tu cuello no se afloja. Tu respiración no se abre. Siempre hay un límite. Algo que frena. Algo que no deja que el cuerpo se entregue completamente. Y eso cambia cómo se siente todo. Porque incluso la calma no se siente completamente calma. Siempre hay un fondo. Una ligera tensión. Un nivel bajo de alerta. Que no desaparece. Y con el tiempo, eso se vuelve tu normal. Tu estado base. Tu forma de estar. Y entonces ya no sabes diferenciar. No sabes cómo se siente estar realmente suelto. Porque esto ya es lo normal. Casi relajado. Que nunca llega a ser completo. Y eso se nota más cuando intentas parar de verdad. Cuando no haces nada. Cuando no hay estímulo. Cuando no hay distracción. Ahí es donde aparece ese fondo. Esa tensión leve, ese cuerpo que no baja. Y dura poco. Porque rápidamente vuelves a moverte. A hacer algo. A llenar ese espacio. Y todo sigue igual. Sin cambio. Sin pausa real. Y ese patrón se repite todos los días. Sin interrupción. Sin descanso completo. Y eso deja algo. No dolor. No ansiedad fuerte. Algo más sutil. Un cansancio constante. Como si tu cuerpo llevara demasiado tiempo sin parar de verdad. Y tal vez no necesitas cambiar todo. Ni empezar de nuevo. Ni hacer algo grande. Porque esto no apareció de golpe. No empezó en un solo momento. Se fue instalando en pequeños ajustes. En formas de reaccionar. En maneras de sostenerte. En cómo tu cuerpo aprendió a no bajar del todo. Entonces tal vez no se trata de forzarlo ahora. No se trata de decir: tengo que relajarme. Porque eso no funciona así. No puedes ordenar al cuerpo que suelte si lleva tanto tiempo sin hacerlo. Pero sí puedes notar algo. Algo muy simple. Muy pequeño. Pero diferente. El próximo momento en el que te des cuenta de tu cuerpo, sin cambiar nada, sin corregir nada, solo observa tu mandíbula, tus hombros,
tu respiración. Sin intentar arreglarlo. Sin intentar hacerlo mejor. Solo verlo. Tal como está. Y al principio, puede parecer que no pasa nada. Que sigue igual. Que no cambia. Y está bien. Porque no se trata de cambiarlo de inmediato. Se trata de algo anterior. De darte cuenta. De cómo está. De algo que llevas tiempo. Sin mirar realmente. Y cuando lo haces, aunque sea unos segundos, algo cambia. Muy poco. Muy sutil. Pero distinto. Porque por un momento, no estás funcionando en automático. Estás ahí, dentro de tu cuerpo. Sintiendo cómo está. No como debería estar. No como quisieras que esté. Sino como realmente está. Y eso ya es diferente. Porque durante mucho tiempo, no lo has estado mirando. Solo lo has llevado contigo. Sin detenerte. Sin quedarte. Sin notar ese fondo constante. Que nunca baja. Y cuando empiezas a verlo, aunque no cambie de inmediato, deja de ser invisible. Deja de ser automático. Empieza a tener forma. Empieza a sentirse. Y poco a poco, sin que tengas que forzarlo, pueden aparecer pequeños momentos. Muy breves. Donde algo se suelta un poco. Donde la respiración baja un poco más. Donde los hombros ceden un poco. Nada grande. Nada completo. Pero suficiente. Para notar la diferencia. Suficiente. Para sentir. Que eso es posible. Y no porque hiciste algo especial. Sino porque dejaste de ignorarlo. Porque te quedaste un momento. En lugar de pasar de largo. Y tal vez, eso es lo que cambia todo. No el control. No el esfuerzo. No la intención de arreglarlo. Sino la capacidad. De quedarte ahí. Un poco más. Sin moverte enseguida. Sin llenar el espacio. Sin escapar de esa sensación. Aunque sea leve. Porque tu cuerpo no necesita que lo fuerces. Necesita tiempo. Necesita espacio. Necesita que no lo empujes. A seguir funcionando igual. Todo el tiempo. Y eso no se logra. En un solo día. Ni en un solo momento. Pero empieza así. En algo pequeño. En algo casi invisible. En ese instante. En el que te das cuenta de que estás tenso, y no haces nada para huir de eso. Solo te quedas. Un poco más. Y en ese quedarse, aunque sea breve, tu cuerpo empieza a recordar algo. Algo que no ha olvidado del todo. Pero que ha dejado de usar. ¿Cómo se siente? No estar en alerta. ¿Cómo se siente? No estar contenido. ¿Cómo se siente? Bajar. Aunque sea un poco. Y si eso aparece, aunque sea por segundos, ya no es lo mismo. Porque ya no es solo tensión constante. Ya hay una diferencia. Ya hay un contraste. Ya hay un espacio. Donde algo puede cambiar. Y tal vez, eso es suficiente por ahora. No porque todo se resuelva. Sino porque ya no estás completamente dentro de ese estado. Sin verlo. Ahora lo notas. Ahora lo sientes. Ahora sabes que está ahí. Y también, que no es lo único posible. Y tal vez, tu cuerpo no necesita más que eso. No una solución inmediata. No un cambio radical. Solo, la oportunidad. De no tener que estar tenso todo el tiempo.